Hermanos, buenas tardes. Los invito a ir a Segunda Reyes, capítulo 5. Es un pasaje conocido, pero que podamos leer los primeros 3 versículos. Dice así la palabra del Señor, Segunda Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Leemos hasta ahí, después vamos a compartir algunos versículos más. Es un pasaje conocido, ¿no?, por muchos de nosotros. Esto más o menos sucedió, hermano, hace 2700, 2800 años. Sin embargo, tiene que seguir impactando entre nosotros este pasaje. El Señor Jesús, en el Evangelio de Lucas, cuando ustedes leen el capítulo 4, versículo 27, él habla de esto. Dice que muchos leprosos habían en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero que ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. El Señor confirma esta historia en Lucas capítulo 4, versículo 27. Cuán grande, queridos hermanos, fue la misericordia de Dios con un general de un ejército enemigo. ¿Y quién fue el instrumento en las manos del Señor para que este hombre leproso fuera sanado? Una niña, una muchacha, dice acá, hemos leído, el cual no conocemos. Entonces, al leer estos 3 versículos, nosotros podemos considerar, queridos hermanos, que Dios hace grandes cosas a través de cosas pequeñas que Él tiene y que Él lo tiene. Muchas veces dice, cuando nosotros leemos el versículo 1, dice: Naamán, general del ejército, rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Y el versículo termina diciendo: era este hombre valeroso en extremo. Tremendo. Ahora, el versículo 1 termina diciendo: pero leproso. ¡Apa! Y vemos a una muchacha que no le encuentro el nombre, no le encuentro nada acá. Dice, había una muchacha que había sido llevada cautiva de la tierra de Israel, la cual servía a la mujer de Naamán. Qué 2 extremos, ¿no? Un hombre valeroso, el cual se lo temía, era general, con una influencia total, y en el otro extremo, una muchacha cautiva, la cual desconocemos hasta su nombre. Ahora, hermanos, cuando comparo a Naamán, lo comparo como el mundo. Muchas veces el mundo tiene muchas cosas y obtiene muchas cosas, pero, dice leproso, pero leproso. Este hombre había obtenido absolutamente todo, pero, qué tremendo, estaba en una muerte prematura. Y el mundo está así. Yo no necesito de Dios. Yo tengo todo y obtengo absolutamente todo, pero con una muerte prematura.
sin Cristo y sin Dios en este mundo, con una desesperante situación la cual él no podía cambiar. Era leproso, no podía cambiar eso él. Condenado a muerte, queridos hermanos, estaba. Y vemos a una pequeña niña, a una muchacha, ni la edad sabemos, una muchacha. Y hermanos queridos, la comparo con la iglesia muchas veces. Si a Naamán lo comparo con el mundo, aquel poderoso, a la muchacha la comparo con la iglesia. Oh, una iglesia pequeña, muchas veces sin fuerzas, pero en las manos del Señor. Pero en las manos del Señor y siendo un instrumento en las manos del Señor. Y el Señor se vale de esta muchacha. Mira vos, ¿para qué? Porque todo es para su honra y para su gloria. Nada más. Para que Él sea exaltado. Miren, hay muchas cosas pequeñas que nos habla la Biblia. ¿Ustedes recuerdan cuando la destrucción de Sodoma y de Gomorra? ¿A dónde fue Lot? Dice que Dios los llevó a una ciudad llamada Zoar, ¿no? O Zoar. ¿Y qué significa la ciudad Zoar? Pequeña, pequeña. Lo saca de Sodoma y de Gomorra a Lot y lo lleva a una ciudad pequeña. Pequeña. ¿Cómo eran, queridos hermanos, el maná? Dice que era algo pequeño, que caía sobre el rocío, que había que recogerlo a la mañana, ¿no? Antes de que saliera el sol. Era pequeño. ¿Sabe? Dice los que han estudiado esto, que el Señor alimentó por más de 40 años o por 40 años hasta que pasaron a la tierra prometida con el maná al pueblo de Israel, ¿o no? Bueno, dice que todas las mañanas el Señor hacía descender desde los cielos, eso algo pequeño, ese maná para alimentar a su pueblo, eran 20 vagones de carga de tren. 20 vagones de carga de tren. Y con eso alimentaba a más o cerca de 2 millones de personas que andaban allí dando vuelta en el desierto. Con cosas pequeñas se vale Dios. Yo te pregunto entonces en esta noche, ¿vos te considerás pequeño? Y yo sí. Me preguntás a mí, yo te digo sí. ¿Sabés? Cada día más pequeño. Muchas veces, ay Señor, qué inservible que soy, Señor. Oh Señor, ¿qué pasa con mi vida, Señor? Qué inútil me siento, Señor. Perdóneme en la palabra, pero yo. Oh Señor. ¿O no? Bueno, pero Dios se vale de cosas pequeñas, queridos hermanos. Cuando toma a Israel como nación, ¿cómo la toma? ¿Cómo dice Deuteronomio? Dice que yo les elegí a vosotros, lo elegí, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Yo los elegí no es porque ustedes eran una nación grande, ustedes eran los más insignificantes y el pueblo más insignificante de la tierra, y yo los elegí. Es bárbaro, es maravilloso. ¿Y dónde nace nuestro Señor? En Belén, en una ciudad pequeña. ¿Y dónde nace nuestro Señor? En un establo. ¿Y dónde lo acuestan? En un pesebre, en lo más pequeño. ¿De Belén puede salir un profeta? No, es insignificante, no va a salir nada. Salió el Salvador del mundo. Vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros.
Y cuando comparamos una semillita de mostaza, el Señor la compara, que la convierte en un símbolo de la fe, y en la fe más grande. Dice, si ustedes tuvieran fe como esta semillita de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, dirían a este árbol, muévete, y se plantaría en el mar, y dirías a este monte, córrete, y se correría. Lo más pequeño usa el Señor. Y yo lo llevo, queridos hermanos, no pierdan Segunda Reyes, pero lo llevo a Primera Corintios, capítulo 1. Primera Corintios, capítulo 1. Y dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jaste en su presencia. Eso escoge el Señor, queridos hermanos. ¿Y qué aprendemos de esto, queridos hermanos? Que el Señor puede usar cosas pequeñas para su honra y para su gloria. Usó hace más de 2700, 2800 años a una muchacha pequeña, esclava, para que un hombre poderoso pueda ser sanado y alcanzara a conocer a Dios. Naamán. ¿Saben por qué, hermanos? Cada uno de nosotros nos debemos gloriar en nuestras debilidades. El apóstol Pablo lo decía en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el apóstol Pablo decía, bueno, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose el poder de Dios en mí. Entonces yo, dice, bárbaro, me gloriaré más en mis debilidades, en mis pequeñeces, para que el poder de Dios o el poder de Cristo, decía el apóstol Pablo, esté en mi vida, para que sea Dios el que haga y actúe y obre en mi vida, y yo pueda ser un instrumento escogido en sus manos. ¡Qué maravilloso! ¿Saben por qué esta muchacha desconocida, esclava, era más grande y más fuerte que Naamán? ¿Por qué? Porque sabía en quién creía y conocía a quién creía. Después lo vamos a ver, pero alguien le enseñó a esta muchacha antes de que la llevaran esclava a lo que era Dios. Y ella sabía que había un hombre como Eliseo, que era profeta de Dios, que la podía sanar a Naamán. Pero se le enseñó, se le explicó. Debe haber tenido padres piadosos que le explicaron las cosas de Dios a esta muchacha. El segundo punto, queridos hermanos, que lo quiero llevar, es que en el pasaje de Segunda Reyes, la muchacha nos dice, miren, ustedes miren a Naamán, conocido, famoso, ejemplo de muchos. Muchos niños quieren ser como él. Muchas familias desearían haberlo tenido a él en la familia. Valeroso, poderoso, victorioso. Este general regresa siempre victorioso de las batallas. Pero, recuerden esto, decía el versículo 1, pero leproso. Pobre, perdido,
y marcado por la lepra. A pesar, queridos hermanos, de sus muchas victorias militares, este hombre estaba del lado de los perdedores. Y a pesar de que esta muchacha era una esclava allí de la esposa y que servía a la esposa de Naamán, estaba del lado de los victoriosos, porque conocía a Cristo o conocía a Dios, en el mejor de los casos. Por eso, queridos hermanos, cuando nosotros leemos la historia del hombre rico que dice, construyo más graneros, los destruyo y hago nuevos porque la cosecha me ha dado mucha más, y le digo a mi alma, alma mía, reposa porque muchos bienes tiene para muchos años, o muchos años tiene para muchos, con muchos bienes, y necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y si perdiera su alma? ¿Qué aprovecha? Nada. Y esta muchacha lo sabía, esta muchacha estaba del lado de los victoriosos. A pesar de que cuando lo veían allí decía, es una pobre muchacha esclava. Pobrecita. Pobrecita. No, queridos hermanos. Estaba con Dios. Y era un instrumento en las manos de Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste durante todo el año pasado? Como una perdedora, como un perdedor. No te sientes así. Como el más pequeño. Bueno, siéntete pequeño, pero en las manos del Señor. Deja que el Señor obre. Deja que el Señor actúe. No es con fuerza, no es con espada, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Deja que el Señor obre en tu vida, en tu familia. Y tocamos un punto y dice, ¿y por qué Dios permite una niña prisionera? Vieron que muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué? Y bueno, ¿y por qué permite Dios que una niña esté prisionera? Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayuden a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. Oh, Señor, ¿por qué permites que una niña, una muchacha esté prisionera? ¿Por qué permites esta enfermedad? ¿Por qué permites esta situación? Todas las cosas a los que aman a Dios ayudan a bien. Todas. Y además, en Efesios capítulo 2, versículo 10, me dice que somos hechura suyas, creado en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Buenas obras. Siempre nosotros, y quien les habla, siempre está pensando más, muchas veces en las pruebas y en las circunstancias que me tocan vivir, y no en las obras que Dios preparó de antemano. Ah, yo soy el pobre Jorgito que anda triste y anda mal y cabizbajo porque le está pasando por esta circunstancia. Y no estoy pensando que Dios preparó obras para que nosotros anduviésemos de antemano, así como preparó las pruebas y las circunstancias para cada uno de nosotros. Así Dios preparó las obras. Señor, ayúdame también a pasar la prueba, a superar la prueba, a ser aprobado a través de la prueba. Señor, aunque sea un 6, Señor, que me pueda sacar cuando pueda pasar por la prueba. Pero, Señor, que pueda ser aprobado. Pero ayúdame a caminar en tus obras, que tú, Señor, has preparado de antemano. Mirá qué maravilloso. Somos hechura suya. La palabra hechura dice que somos un poema para Dios. Es maravilloso esto. Y la muchacha caminó por esa obra que había preparado Dios.
qué maravilla! Todas las circunstancias en nuestras vidas están preparadas por Dios y sirven para nuestro bien. Y sirven para nuestro bien. Aunque muchas veces no lo entendamos cuando las estamos pasando. ¿Y por qué pasamos muchas veces por situaciones que no nos gustan? Para que el nombre del Señor sea glorificado, para que Él sea exaltado, para que Él sea puesto en alto en mi vida, queridos hermanos. Y además me llama mucho la atención, fíjense, vamos a Segunda Reyes, lo tenían ahí, capítulo 5. Fíjense en lo que dice el versículo 3. Esta, hablando de la muchacha, dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¡Qué bárbaro! Esta muchacha tenía autoridad. Ustedes fíjense que las escrituras nos señalan que fue y le dijo a la señora, si rogase el Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Y qué hizo Naamán? Iba a ir para Samaria. Le estaban haciendo caso. Tenía autoridad. Pareciera que tenía una conducta ejemplar. ¿Por qué? Porque tenía un buen testimonio. Sabría la esposa de Naamán que esta muchacha seguía al Dios de Israel. Su palabra tenía autoridad. Me sorprende mucho esto. Ah, vamos, como una esclava. Por favor, no le hagas caso a una esclava. Es una muchacha insignificante. No. Es maravilloso esto. Yo les hablé de Lot. Lo llevo a hacer memoria. Lot fue rescatado y lo llevaron a una ciudad, Zoar, pequeña. La palabra de Dios dice que era un hombre justo. ¿Sí? Dice así. Que él afligía su alma a pesar de que estaba metido en medio del mundo. Era un hombre justo. Pero cuando vinieron los ángeles y se lo querían llevar a Lot, él fue y les dijo a sus yernos, vamos, nos tenemos que ir porque va a ser destruido. ¿Y sabe lo que le dijeron sus yernos? No, dice, este está bromeando. No le creemos a la palabra de él. Mirá qué diferencia. No. Este se está burlando de nosotros. ¿No le creyeron o no? Apúrense, abandonen la ciudad porque Dios ha dicho que va a ser destruida. No, dice, está bromeando, dice. No va a ser destruida. Qué falta de autoridad tenía Lot. Qué auténtica autoridad tenía esta muchacha, que le hicieron caso. Qué maravilloso. ¿Vieron que estar en las manos del Señor es lo mejor? Parecía una mala broma, no tenía autoridad, lo único que hicieron los yernos reírsele. A esta muchacha la tomaron en serio. ¿Y por qué toman en serio a esta muchacha, queridos hermanos? Dice el versículo 3, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha estaba prisionera, esclava, pero su corazón estaba en Israel, con el Dios de Israel. Y la palabra a nosotros, queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice que donde está
vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahí está. Mateo capítulo 6, versículo 21. Donde esté vuestro tesoro, ¿cuál era el tesoro de ella? Allá en Israel, con el Dios de Israel, y allí estaba su corazón, y allí estaba su esperanza, y allí estaba su ayuda, y habrá derramado lágrimas, y habrá dicho, ¿por qué esta situación? ¿Por qué me está pasando esto? Pero Señor, yo creo en ti. Algún día volveré, o no, pero tú me darás la fortaleza para continuar acá, Señor. Yo podré seguir siendo sostenido por vos, Señor, acá, a pesar de estar acá en Siria. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, hermano! Donde está mi tesoro, allí estará mi corazón. Lo que más aprecio, lo que más quiero, lo de mayor valor, allí va a estar mi corazón. ¿Dónde está mi corazón? Y está en los cielos, ¿de dónde? Y esperando al Señor Jesucristo. No está acá, tiene que estar allá, esperando que me venga a buscar. ¿Y dónde hago tesoros? En los cielos, donde el ladrón no entra, donde polilla no entra, donde el orín no corrompe. Allí los tesoros los hago en los cielos, en el banco celestial, donde no se da pérdida. Es maravilloso, ¿no es cierto? Y donde esté nuestro corazón, va a estar nuestro tesoro, y entonces allí se encontrará nuestra autoridad. Por eso esta muchacha tenía autoridad. Qué maravilloso. Y yo les explicaba, o les decía antes, queridos hermanos, ¿de dónde sacó esta muchacha todo esto? Y lo tiene que haber sacado de sus padres. Y cuando leo y leemos Deuteronomio, a ver, el quinto libro, Deuteronomio, capítulo 6, y leo el versículo 6, la palabra del Señor me dice, o podemos leer el versículo 4, a partir de allí, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo tomando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oh, hermanos, estos padres tienen que haber sido hombres piadosos, un hombre y una mujer piadosa que le enseñaron las cosas del Señor a esta muchacha y se la repitieron estando en la casa, andando por el camino, al acostarse, cuando se levantaran. Se las escribieron sobre los postes de la casa, sobre el umbral. La llenaron de la palabra de Dios, queridos hermanos. Le enseñaron a esta muchacha lo que es amar a Dios, lo que es tener el corazón y el tesoro con Dios. Hermanos queridos, aquellos jóvenes, aquellos matrimonios jóvenes que tienen niños, cuiden a esos niños, enséñenles la palabra de Dios, edúquenlo en las cosas del Señor, porque si no se los va a educar el mundo, se los va a educar la escuela con doctrinas satánicas directamente. Enséñenle, queridos hermanos, ustedes que son matrimonios jóvenes y que tienen niños jóvenes, enséñenle la palabra de Dios, explíquenle, grábensela en sus corazones, continuamente a sus hijos. Háblenle cuando estén en la casa, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten, porque si no el mundo se los va a educar y la escuela se los va a educar, salvo que haya algún profesor, alguna profesora, alguna maestra cristiana.
que hay muy pocas. Se los digo por experiencia. Yo escucho barbaridades en la escuela. Barbaridades lo que enseñan. Cuando dice que no hay que enseñar ideología. A mí no me dejan hablar muchas veces de las cosas de Dios, porque no hay que hablar de eso. Pero le enseñan ideologías satánicas de cualquier forma, de geografía, de historia, de biología. Eso sí se puede hablar. De Dios no se puede hablar, porque es ideológico. Bueno, queridos hermanos, esta niña le habló a un general, y el general iba a marchar al encuentro de Eliseo. Voy terminando, queridos hermanos. Este hombre, con todo su poder, no podía comprar su salvación. Ni con todo el oro, ni con toda la plata. Era necesario que este hombre poderoso se humillara delante de la presencia de Dios. Cuando Eliseo lo manda a que se bañe en el río, dijo, no, hay mejores ríos. Hay mejores ríos. Yo no me baño en este río. Había que humillarse, queridos hermanos. Había que hacer lo que quiere el Señor que se haga. Fue este general y se sumergió en el río. ¿Saben por qué? La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Saben qué significa la palabra destituido? Quedarse corto. Dijo Naamán, yo tengo todo el poder, yo tengo plata, tengo oro, yo puedo que Eliseo salga y me reciba con todos los honores, y Eliseo ni salió a recibirlo, dijo, no, que se vaya y se bañe allá, 7 veces que se sumerja. Todos nos quedamos cortos. Los jóvenes pueden saltar 5 metros 6. Los otros no tan jóvenes podrán saltar 2 o 3 metros. Y nosotros, los más grandes, podremos hacer una zancada un poquito más grande de 50 centímetros, 60, 70 y no mucho más para no refalarnos. Pero todos nos quedamos cortos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nos hemos quedado cortos. Por más que quisiéramos saltar, al otro lado no podemos. Gracias, Señor. Porque nuestro Señor pagó todo lo que nosotros debíamos en la cruz del Calvario. Gracias, porque Él es el camino a Dios y nos abrió el camino hacia Dios. Y gracias, queridos hermanos, porque al morir un hombre y al entrar un hombre allí también en los cielos, un hombre como cada uno de nosotros, una mujer como cada uno de nosotros puede entrar a los cielos, porque el que moría era Jesucristo, hombre, pero Dios. Le agradecemos al Señor, queridos hermanos, porque hubo un nuevo nacimiento en Naamán. Ustedes recuerden esto, quédense con esto, lo que les digo, cuando él se sumerge, ¿cómo sale la piel? Dice que era como la de un bebé, como la de un bebé. Eso habla de un nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo le dijo, o el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, no te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, había que nacer de nuevo. Y Naamán empezó a seguir al Dios de Israel. Cambió su vida totalmente. Gracias, Señor. Hermanos, demos gracias al Señor
porque en muchas circunstancias nosotros nos consideramos pequeños, casi inútiles muchas veces, pero el Señor nos ha tomado en sus manos, nos ha tomado en sus manos, y nos hemos tenido que volver niños para que el Señor nos utilice a cada uno de nosotros. Hermanos queridos, no te sientas, no te desalientes cuando estés pasando por circunstancias, por pruebas, por problemas. También sabes de que Dios ha preparado obras de antemano para que pudiéramos andar en ellas. Y esta obra la preparó Dios y esta circunstancia la preparó Dios en esta muchacha. ¿Que somos desconocidos? Sí que somos desconocidos, pero bien conocidos por Dios. ¡Ajá! Quédate con esa. Quédate con esa, hermano. Quédate con esa. Dios nos conoce y nos llama por su nombre a cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.